Padre, Dios mediante, gracias, Dios le bendiga. José Luis Tavares, soy cantante católico, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. José Luis, gracias por su granito de arena, que el Señor le siga dando el talento de las alabanzas, de alabar y bendecir a Dios. Gracias por sus estrellas en Facebook, que el Señor les recompense. Vámonos a Hechos capítulo 8, versículo 27. Felipe siguió predicando. Felipe, gran predicador, convirtió a Natanael. Se fue, mire lo que pasó con el etíope. Escuchen la historia. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Tenía plata, era rico, tenía los tesoros de la reina, era alto funcionario, no era cualquier oreja de perro, decimos en Venezuela, era una persona bien peinada, bien pulida, bien arreglada, bien rica, bien importante. Pero escuchen lo que pasó. Alto funcionario de Candace, escuchen. Paren la oreja para que ustedes vean lo que hizo Felipe, que es donde nosotros debemos meterle la lupa al ojo para aprender. Había ido a Jerusalén. Venía de Jerusalén. A rendir culto a Dios. A rendir culto a Dios. Jerusalén, el templo, donde está el templo, donde están las bendiciones, donde está la fe, donde está el centro, donde se supone que están los sumos sacerdotes, donde se supone que se predicaba la palabra de Dios, donde se enseñaban las cosas de Dios. De allá venía este etíope. Y ahora regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Aunque había ido a Jerusalén, no entendía al profeta. Aunque había tenido una experiencia muy maravillosa de Dios, no entendía las Sagradas Escrituras. Y hago un paréntesis. Mucha gente va a peregrinar a la Tierra Santa y se va mal y llega peor. Se va a tener una experiencia de Dios y le hablan de pura historia de Israel. Y se viene emocionada y contenta, pero de la Biblia no entiende nada. Y hacen falta sacerdotes que sean como Felipe, que a esa gente que va a las peregrinaciones, que van a los lugares marianos, que van a los lugares donde se encuentra la fe, donde se encuentra la historia de nuestra fe, que le hablen de la palabra de Dios como lo hizo Felipe. Y por eso le doy un consejo. Si usted algún día quiere ir a una peregrinación, busque a un sacerdote que sea su director espiritual y le vaya a hablar de Dios. Y no busque a cualquier loco que vaya a contarle historias y fábulas y sueños y que usted se vaya y le pase como el etíope, se vaya a vivir una experiencia en Jerusalén y se venga peor de lo que se fue. Que se venga a su casa y no sepa nada. Por eso cuando usted vaya a peregrinar, pregunte quién es el que va a dirigir la peregrinación y que le enseñe de las cosas de Dios y que le enseñe de la experiencia de Dios. Porque es triste que usted le pase como el eunuco o el etíope que se fue a Jerusalén y venía con la Biblia y no entendía un carrizo. Habiendo tanta riqueza en Jerusalén, tanta riqueza para aprender, que los mismos de allá, que habían sumos sacerdotes, que habían gente importante que le pudo enseñar, no le enseñaron nada. Pero gracias a Dios habían personas como Felipe, que cuando se dieron cuenta, el Espíritu Santo lo impulsó para allá, fue y pudo ver la necesidad y le explicó la palabra de Dios. Y cierro el paréntesis, porque a veces muchos se van a la Tierra Santa, es a pasear, es de tours, se van a la Tierra Santa y no viven una experiencia. Y si usted algún día quiere ir a la Tierra Santa, ahí están los videos. Un día con el Padre Marco, ahí están los videos para que ustedes vean las predicaciones en los lugares. Porque una de las cosas que me gusta ir a predicar es a explicarle a la gente qué pasó en esos lugares. Y eso fue lo que en Europa nos querían prohibir y eso es lo que allá en Israel a uno no le dan ni siquiera tiempo para predicar. Miren lo que viene. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Venía de Jerusalén. Oigan. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lee? Viene de Jerusalén, viene de la misa, viene de la iglesia,
viene de un retiro, viene de una charla, de una catequesis, viene de las cosas de Dios, del templo de Dios. Entiende lo que lee y miren lo que dice. A mí me da pena, pero es lo mismito que pasa los domingos cuando ustedes y yo vamos a la misa. Pero es lo mismito que pasa con nosotros cuando vamos a un retiro o a un taller de Biblia, cuando vamos a un encuentro con Cristo. Eso mismito nos pasa. ¿Entienden lo que lee? El etíope contestó: Miren la respuesta, me da pena, pero eso está pasando hoy día en la iglesia. ¿Cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? No venía de Jerusalén, no venía del templo, no venía del lugar donde había fe, no venía de un lugar donde se le hablaba, donde se le enseñaba, donde usted iba a aprender de Dios. Sí, pero dijo algo muy sabio. ¿Cómo lo entiendo si a mí nadie me lo explica? ¿Cómo va usted a entender una misa si el cura de la iglesia no le habló de Dios ese domingo? ¿Cómo va a entender qué pasó en la comunión o en la confirmación si el obispo no habló de Dios ese día? ¿Cómo va a entender qué pasa en un matrimonio que usted va si usted no le explican lo que sucede en el matrimonio ni le hablan de la palabra? ¿Cómo va a entender un miércoles de ceniza qué sucede si usted va y solamente se conforma con que le coloquen la tierrita en la frente, la ceniza, y no hay quien le explique qué pasó? ¿Cómo va a entender qué sucede un domingo de resurrección si el Padre ni siquiera en el sermón le habló de la resurrección y todo fue alegría, y todo fue chiste y todo fue cuento? Por eso estamos como estamos. Muchos católicos como el etíope andan perdidos y en fea condición porque nosotros que predicamos y evangelizamos y estamos puestos en las iglesias y en los templos y en los lugares santos, comenzando por los sacerdotes, no quieren leer la Biblia, no quieren hablar de Cristo, y el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y en Europa está pasando, le están cerrando la puerta a la predicación y a la palabra de Dios y se están quedando con la pura liturgia, y eso es un error. Y en los lugares santos también, que la gente va a los lugares santos a peregrinar, a vivir una experiencia de Dios, y se vienen de la misma manera porque no entendieron nada, solamente se quedaron con la foto y el recuerdo, y en las mismas Eucaristías se van con frío y se regresan con escalofrío porque no entienden nada. Por eso les digo, te la vuelvo a repetir, te la digo 1000 veces y usted todavía no es capaz de hacerlo. Antes de ir a la misa el domingo, escuche el Evangelio. Escuche el Evangelio. Gástese, por favor, tómese la molestia, tómese el tiempo el domingo de camino a la misa. Así el Evangelio sea largo, párese temprano o escúchelo el sábado que salga. Porque si usted no lo escucha y va a la iglesia y el padre no habló de la palabra de Dios porque se le ocurrió dárselo de payaso, de chistoso y de cuentero ese día y no habló de la palabra de Dios, usted le pasará como el etíope. Nadie le explicó la palabra y usted no entendió un carrizo. Mire, yo me trasnocho, yo estoy con el padre Osorio, no sé qué horas eran aquí en Venezuela, casi las 10 de la noche más o menos, quemándonos las pestañas, desglosando el Evangelio, convirtiéndolo sabroso, explicado capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que usted lo entienda. Todos los días sale el día anterior para que usted escudriñe las Escrituras y usted vaya preparado a la Santa Misa. Y usted es tan flojo, bueno, usted no, el que no vino, que ni siquiera escucha la palabra de Dios. Usted quiere entender la Biblia, ahí está el Padre José Gregorio que la está explicando ahorita que yo termine. El Padre va a transmitir en vivo en su canal, Padre José Gregorio. No ha entendido la Biblia, el padre agarra, está leyendo capítulo por capítulo, un capítulo por día, y está escudriñando las Escrituras. ¿En qué libro va? Hechos de los Apóstoles. Ya va en Hechos de los Apóstoles. Ya está escudriñando, mire, todo el Antiguo Testamento, ya va en el Nuevo Testamento, ya va a terminar de leer la Biblia. Tiene varios años leyéndola. Usted no la entiende, búsquese un buen sacerdote que se la explique. Pero caramba, no pierda el tiempo como el etíope que tenía mucha plata, que tenía mucha fortuna, fue a Jerusalén y bajó de la misma manera. Cuando Felipe se dio cuenta de eso, miren lo que pasó. ¿Cómo la voy a entender si nadie me la explica? Oigan,
Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Ese subir y sentarse al lado significa que cuando hay una persona que realmente toque las teclas de su corazón y le enseñe la Biblia bien, que esa persona la acompañe, porque a veces nos quedamos también con sacerdotes que solamente echan pañitos de agua tibia, que solamente lo que hacen es colocar trapitos calientes a la gente y ya, que trabajan en las redes sociales y les felicito, pero se ponen a hacer tonterías y bobadas, a bailar, a danzar, a mover el esqueleto, a colocar un poco de tontería. ¿Por qué no ponen a predicar Biblia? Padrecito, con todo el respeto que usted se merece. Las redes sociales están para que ustedes y yo atraigamos a la gente a Dios que hace haciendo el ridículo ahí en las redes sociales. ¿Y por qué no le habla a la gente de Dios y las cosas de Dios? Me da pena cuando me mandan un video. Mire este padre bailando. Mire este padre yo no sé qué. Mire este padre mostrando los músculos. Mire este padre haciendo un reto. Mire, le debería dar pena. Si usted es ministro, está para que la gente extienda la palabra de Dios y no para que haga el tonto ahí en las redes sociales, en vez de enseñar a la gente las cosas de Dios, sabiendo que la gente se queda, porque me da popularidad, porque la gente me ve bastante. A Dios le entregarás cuenta, padrecito, y monjita también, y seminarista también, que en vez de ponerse a hablar de Dios, se ponen a hablar cualquier paplinada. Enseñe por lo menos a rezar el rosario a la gente, un misterio, enséñele, pero no pierda el tiempo ahí. Se subió con él, lo llamó, venga para acá, y escuchen. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: Oigan, dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús. esa fue la tarea de Felipe. Y comenzamos con Juan 1:29. Ahí está el Cordero de Dios. La tarea de Felipe fue anunciar y hablarle de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ya no está acabando el tiempo. Pero vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a buscar a Lidia, una mujer que admiro mucho también. Saludos a Teresa. Hechos 16:14. Gracias, Teresa, por su granito de arena, que el Señor le recompense. Y a Dalia Castro, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Y a ustedes, hermanos, en Facebook, gracias por sus estrellas. Miren, Hechos 16:14 nos muestra a una mujer, porque las mujeres también pueden predicar. No se hagan las dormidas, mujeres. Porque los hijos también necesitan de la fe y muchas madres no quieren hablarle a sus hijos de Dios. Lidia. Miren lo que pasó con Lidia y Pablo.